Hay un animal que es en parte vegetal. La babosa marina Costasiella kuroshimae es un animal fotosintético. Pasa gran parte de su tiempo pastando en algas marinas, pero no digiere esta materia vegetal por completo. De alguna forma separa los cloroplastos, los orgánulos verdes dentro de las células de una planta que convierten la luz solar en energía química, del resto de la comida y los incrusta en sus propios tejidos, lo que convierte a esta babosa en un raro ejemplo de un animal fotosintético. Una pantera negra no es una especie separada. Es el nombre de un leopardo o jaguar con melanismo, una mutación genética que causa la coloración oscura. Hay dos especies de hipopótamos. La especie de hipopótamo más conocido es el hipopótamo común o Hippopotamus amphibius y el hipopótamo pigmeo o Coeropsis liberiensis, una especie de hipopótamo más pequeña que mide un promedio de 1,5 metros. Los equidnas son parientes de los ornitorrincos y tienen pico, púas y una bolsa similar a la de un canguro y ponen huevos. Son pequeños de apenas 30 a 45 centímetros y se los conoce como osos hormigueros espinosos. Los equidnas son uno de los pocos mamíferos que ponen huevos, y ponen un huevo diminuto que luego transfieren a una bolsa similar a la de un canguro, donde eclosionan. Hay 9 subespecies de leopardo. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, estas son el leopardo africano, el de Amur, el árabe, el indio, el de Indochina, el de Java, el del norte de China, el de Sri Lanka y el persa. El cangrejo araña japonés tiene la envergadura de patas más larga de todos los artrópodos. De la punta de una pinza a la otra puede haber casi 4 metros de distancia. Los cangrejos araña japoneses tienen 10 patas que se extienden desde un cuerpo central, lo que le da su apariencia de araña. Cuando las orugas entran en la fase de crisálida, no solo les brotan las alas, sino que todo su cuerpo se convierte primero en una sustancia líquida y pastosa que luego se transforma en la propia mariposa. El kakapo de cara redonda, también conocido como loro búho, es el único loro que no puede volar. Sus alas le ayudan a mantener el equilibrio y a saltar en paracaídas desde los árboles más altos hasta el suelo del bosque. Se sabe que estas aves se quedan quietas cuando se sienten amenazadas para mimetizarse con la vegetación del bosque y escapar de los depredadores. Los maoríes y los europeos solían tenerlas como mascotas. Ahora están catalogadas como en peligro crítico de extinción, en gran parte debido a la pérdida de hábitat y a las especies invasoras depredadoras. El pequeño número de kakapos que quedan vive en un puñado de islas santuario libres de depredadores, bajo estrecha supervisión, principalmente cerca de la isla Stuart, Fiordland y la isla Little Barrier en el Golfo de Hauraki. El origen del nombre narval proviene de las palabras islandesas nar, que significa cadáver, en referencia a su color blanco pálido, y valr, ballena. Ballena cadáver se refiere a cómo el color de su piel se asemeja al de un cuerpo ahogado. El nombre científico, Monodon monoceros, deriva del latín un diente, un cuerno. El ave oacín nace con garras en las alas. Los oacines jóvenes utilizan estas garras para trepar a los árboles hasta que sus alas son lo suficientemente fuertes para volar. Las cebras son negras con rayas blancas y no blancas con rayas negras. Eso se puede saber viendo su piel debajo del pelaje. El patrón de rayas es el resultado de la pigmentación durante el desarrollo.
Con estos caracoles venenosos basta con un roce para matarte. Aunque pueden parecer hermosos, los caracoles cono, Conus gloria maris, tienen una de las picaduras más dolorosas y letales del mundo. Disparan un pequeño arpón que puede causar parálisis muscular e insuficiencia respiratoria. Es apodado el caracol cigarrillo porque se dice que sus víctimas solo tienen tiempo suficiente para fumar un cigarrillo antes de morir. Los tiburones pueden detectar campos eléctricos. Los tiburones poseen una increíble capacidad para detectar los campos eléctricos creados por otras criaturas vivientes. Gracias a sus órganos sensoriales especiales llamados ampollas de Lorenzini, los tiburones pueden sentir incluso los pulsos eléctricos más leves, lo que los convierte en formidables cazadores en el océano. A pesar de compartir un nombre común, los pandas rojos no están estrechamente relacionados con los pandas gigantes, a menudo considerados el panda real. Filogenéticamente, el panda rojo pertenece a un grupo taxonómico único llamado Ailuridae, que comparte rasgos comunes con los mustélidos, que incluyen mapaches y comadrejas. Los pandas gigantes están clasificados en una familia taxonómica separada y relacionada con los osos llamada Ursidae. Sin embargo, la trama se complica ya que el panda rojo fue descubierto por primera vez en 1825, mientras que el panda gigante fue descubierto mucho más tarde, en 1869, adquiriendo el nombre de panda ya que ambas especies comparten hábitos alimenticios similares en la naturaleza. Hay 8 especies de osos en el mundo: los osos negros norteamericanos, los osos pardos, los osos polares, los osos negros asiáticos, también conocidos como osos luna, debido a la marca blanca en forma de luna creciente en el pecho, los osos andinos, los osos panda, los osos perezosos y los osos malayos. El animal más resistente del mundo es el tardígrado, a menudo llamados también osos de agua. Estas diminutas criaturas microscópicas se encuentran probablemente entre las criaturas más inquebrantables de la Tierra, capaces de sobrevivir a la deshidratación, al microondas y a temperaturas tan altas como 150 grados o tan bajas como menos 273 grados. La mariposa más grande del mundo tiene una envergadura de alrededor de 28 centímetros y es la mariposa de alas de pájaro de la reina Alejandra, Ornithoptera alexandrae. Los orangutanes se automedican. Se ha observado a un orangután de Sumatra en Indonesia curar una herida en su cara haciendo una pasta a partir de una planta nativa conocida por los lugareños por tener propiedades curativas. El primate mascó los tallos y las hojas de la planta Acar kuning, Fibraurea tinctoria, un tipo de liana, y esparció repetidamente el jugo y las hojas trituradas sobre su herida abierta durante varios días. Las ballenas jorobadas usan burbujas para cazar. Las ballenas jorobadas en realidad se agrupan para usar una técnica de red de burbujas para atrapar a sus presas. A veces las ballenas nadan en espiral ascendente y expulsan burbujas bajo el agua, creando una red circular de burbujas que dificulta que los peces escapen. La serpiente más grande que jamás haya existido medía 15 metros de largo. La serpiente data del periodo Eoceno medio, hace aproximadamente 47 millones de años, y los científicos creen que la colosal serpiente habría sido un depredador de emboscada que estrangulaba a su presa hasta matarla. La nueva especie de serpiente gigante ha sido bautizada como Vasuki indicus,
Vasuki hace en referencia a la mítica serpiente que llevaba alrededor del cuello Shiva, la deidad hindú, e Indicus indica la India, su país de descubrimiento. La dieta del ganso de espuelas lo hace venenoso. Estas aves nativas del África subsahariana tienen una carne que a menudo es venenosa para los humanos, gracias a su dieta de escarabajos vesiculosos, que contienen el veneno mortal cantaridina. El aye-aye ha eludido una clasificación adecuada desde que fue descubierto por primera vez. La razón de esto es que no solo tiene incisivos que crecen continuamente, lo que es muy similar a los roedores, sino que también tiene características similares a las ardillas, como los dedos de los pies, el color del pelo y la cola. Para hacer las cosas aún más confusas, el aye-aye tiene una forma de cabeza, ojos, orejas y fosas nasales que se parecen a los felinos. Y sin embargo, su cerebro agrandado, su larga vida y sus manos y pies prensiles han respaldado su clasificación en el orden de los primates y la familia de los lemúridos. Los caballitos de mar machos son los que tienen a las crías. También llamados hipocampos, esta especie cuenta con la particularidad de que son los machos quienes traen las crías al mundo. Es la hembra quien deposita los huevos en una bolsa en el interior del macho. Así, él genera una especie de placenta y después alimenta a sus hijos. La avutarda ingiere veneno para encontrar pareja. Consume a propósito un compuesto tan tóxico que muchos animales morirían al instante al ingerir una pequeña cantidad, aunque no es venenoso para las avutardas, sino que lo usan para eliminar sus parásitos y para verse más fuertes ante las hembras. El manturón, también conocido como gato osuno, es un mamífero arborícola estrechamente relacionado con el panda rojo, que huele a palomitas de maíz. Los mosquitos tienen 47 dientes, aunque no son iguales que las piezas bucales que tiene el ser humano. Más bien sería correcto llamarlos dentículos. Estos dentículos son usados por el mosquito para hacer un agujero en la piel y proceder después a succionar la sangre. Las jirafas pueden llegar a dormir tan solo 20 minutos al día. En algunas ocasiones, excepcionalmente, pueden llegar a acumular 2 horas de sueño en todo el día, pero no lo hacen de forma seguida, sino que dan varias cabezadas. La avispa parasitaria de Tanzania es el insecto más pequeño del mundo. Este insecto alado es el más pequeño de todo el mundo y se corresponde al tamaño de los ojos de una mosca. Las ardillas plantan miles de árboles cada año. Ayudan al medio ambiente plantando árboles sin siquiera darse cuenta. Entierran nueces que a veces se olvidan de recuperar. Estas nueces olvidadas posteriormente se convierten en nuevos árboles, lo que ayuda al crecimiento del bosque. Los camellos tienen 3 párpados. En el desierto arenoso, estos párpados adicionales funcionan como limpia parabrisas para mantener la arena fuera. Los murciélagos utilizan la ecolocalización para navegar y cazar. Emiten sonidos y escuchan los ecos para encontrar su camino y atrapar comida cuando está completamente oscuro. Las serpientes huelen con sus lenguas. Las serpientes tienen un enfoque único para oler. Mueven sus lenguas bífidas para recoger partículas en el aire y después las presionan contra un órgano especial en el paladar. Esta técnica les da a las serpientes un sentido excepcional del olfato, ayudándolas a rastrear presas y detectar su entorno. El pez arquero tiene una manera muy peculiar de atrapar su comida.
Disparan poderosos chorros de agua por la boca para derribar a los insectos de las hojas y ramas colgantes cercanas. Los pulpos tienen 3 corazones. 2 corazones bombean sangre a las branquias para obtener oxígeno y el tercero envía esta sangre rica en oxígeno por todo el cuerpo. Este sistema les ayuda a moverse y sobrevivir en las profundidades del océano. Las jirafas tienen las lenguas negras. Tienen lenguas largas y oscuras porque el color negro ayuda a proteger sus lenguas de las quemaduras solares, ya que a menudo se exponen al sol mientras comen hojas de árboles altos. El tiburón de Groenlandia puede vivir más de 400 años. La medusa Turritopsis domi puede volver a su forma juvenil. La llamada medusa inmortal es el único animal conocido que puede volver a su forma juvenil después de crecer. Puede seguir haciendo esto una y otra vez a menos que se enferme o se la coman, lo que nos hace repensar lo que sabemos sobre el envejecimiento y cuánto tiempo pueden vivir estas criaturas. Los guepardos son los animales terrestres más rápidos. Pueden correr a velocidades de 90 a 110 km por hora en unos solos segundos. Las ballenas azules son los animales más grandes de la historia. Pueden alcanzar longitudes de hasta 30 metros y pesar hasta 200 toneladas. En África, algunas tribus se comunican directamente con pájaros llamados guías de la miel para avisarles de que están listos para cazar. Los guías de la miel los llevan a colmenas ocultas en los árboles. Los miembros de la tribu abren las colmenas y se llevan la miel, un recurso muy importante en su dieta, y dejan a los guías de la miel las larvas de abeja y la cera para que se den un festín. Este es el único ejemplo conocido de señales bidireccionales entre personas y una especie de vida libre. La polilla más grande del mundo es la polilla bruja blanca o Cisania agrippina, oriunda de América del Sur. La envergadura de sus alas alcanza casi los 30 centímetros. El insecto más pesado es el hueta gigante o Deinocrida, una especie oriunda de Nueva Zelanda y emparentada con los grillos que alcanza los 7,9 gramos. El escarabajo bombardero, Brachinus crepitans, es una especie capaz de emitir una descarga química similar a una bomba hacia sus depredadores cuando se encuentra en peligro. En el interior de su cuerpo, el bombardero encierra pequeñas cantidades de peróxido de carbono e hidroquinona, sustancias químicas que al combinarse producen la quinona, la cual genera una pequeña explosión al ser expulsada del organismo del insecto. El periodo de gestación es variable según la especie. El elefante africano tarda 22 meses en estar listo para nacer. Mientras tanto, el bandicoot, un marsupial de Australia, Nueva Guinea e Indonesia, gesta a sus crías entre 15 y 20 días. El tiburón anguila puede llegar a tener entre 2 y 10 crías, las cuales se demoran hasta 42 meses en nacer. Es común en los tiburones el largo periodo de gestación, ya que los bebés solo llegan al mundo cuando están completamente preparados. El lagarto cornudo es capaz de lanzar chorros de sangre a través de sus ojos. Esta especie habita en México y Estados Unidos, donde se alimenta de grillos y otros insectos. Cuando se siente amenazado, el lagarto segrega en los pliegues de sus ojos sangre que lanza a presión hasta su atacante, pues es capaz de alcanzar 1 metro de distancia. El radar eléctrico del ornitorrinco.
El ornitorrinco es un mamífero endémico de Australia que tiene una peculiar forma de detectar a sus presas. Utiliza un sistema denominado electrolocalización. La electrolocalización consiste en detectar los campos eléctricos que emiten los animales cuando se mueven. El ornitorrinco es capaz de percibir estos campos gracias a que posee electroreceptores que se encuentran en su hocico. El género está determinado genéticamente en los mamíferos y las aves, pero para muchos reptiles es la temperatura a la que se incuban los huevos la que determina si nacerán como machos o como hembras. Los flamencos son rosados por dentro, no solo por fuera. Estas aves están adaptadas para recolectar y metabolizar pigmentos carotenoides, las sustancias químicas que se encuentran en las algas, los crustáceos y los materiales vegetales microscópicos y que forman tonos de naranja, rojo, amarillo y rosa. Aunque la coloración rosa es más evidente en el plumaje de un flamenco, los carotenoides también impregnan los tejidos, la piel, la sangre e incluso la yema del huevo del ave. Beber alcohol no es solo un rasgo humano. A algunos animales también les gusta emborracharse. Se sabe que los chimpancés saquean las reservas de vino de palma elaborado por los aldeanos y los monos berbert salvajes del Caribe son famosos por robar bebidas alcohólicas de los bares. Pero no son solo los primates. El ampelis bohemio puede atiborrarse de tantas bayas de serval fermentadas en invierno que es incapaz de volar o incluso caminar en línea recta. Sin embargo, uno de los mamíferos bebedores más entusiastas es la pequeña musaraña arbórea de Malasia, cuya dieta de néctar es de 3,8% de alcohol por volumen, similar a beber cerveza todo el día. En el pasado se creía que fabricar y utilizar herramientas era una habilidad exclusiva de los humanos y una clara señal de nuestro intelecto superior al de otros animales. Sin embargo, en los años 60, la famosa primatóloga, la doctora Jane Goodall, presenció cómo un chimpancé deshojaba una ramita y luego, con gran deliberación, la introducía en un termitero. Desde entonces se han observado a muchos animales fabricar y utilizar herramientas. La rana Trichobatrachus robustus, apodada la rana peluda, desarrolla una franja gruesa similar a pelos a lo largo de sus flancos y muslos. En realidad se trata de una masa de finas hebras de piel repletas de vasos sanguíneos, y es un órgano temporal que puede mejorar la capacidad respiratoria en momentos de necesidad. Los delfines duermen con solo la mitad de su cerebro a la vez. Esto es vital para su supervivencia, ya que les permite salir a la superficie para respirar y permanecerse alerta. El ave voladora más pesada del mundo, la abutarda cori, pesa unos asombrosos de 11 a 19 kilos. Debido a su tremendo peso, una abutarda cori usa mucha energía para volar, por lo que solo despegará cuando sea estrictamente necesario. Los colibríes son las únicas aves que pueden volar hacia atrás. El charrán ártico tiene el viaje migratorio más largo del mundo. Después de reproducirse en el extremo norte, se dirige al extremo opuesto del globo para disfrutar del verano del hemisferio sur. En línea recta, estos serían 12.000 kilómetros en cada sentido, pero los charranes toman una ruta más serpenteante. Un individuo marcado cronometró casi 97.000 kilómetros en el viaje de ida y vuelta. La anguila eléctrica puede producir una descarga de hasta 850 voltios, suficiente para matar a un humano, aunque esto ocurra raramente. Produce electricidad en electrocitos, células especiales dispuestas como pilas de batería
que se encuentran en 3 órganos separados. El animal que vive menos tiempo en el mundo es la efímera. Su vida es cuestión de horas o unos pocos días. El título del ave con el pico más largo en relación con el tamaño del cuerpo corresponde al muy acertadamente llamado colibrí pico de espada. El asombroso pico de esta nave, que puede alcanzar longitudes de aproximadamente 12 centímetros, es más largo que su cuerpo, lo que le permite acceder al néctar de las flores más largas y delgadas que otros picos de colibríes no pueden alcanzar. Algunos peces pueden caminar, incluido un tiburón caminante, pero hay un pez caminante que es particularmente extraño. En lo profundo de la selva tropical tailandesa hay peces ángel de las cavernas, que son uno de los pocos peces que tienen una conexión ósea entre sus aletas pélvicas y su columna vertebral. Esto, combinado con músculos fuertes, les permite caminar a través de cuevas e incluso subir cascadas de manera similar a un tritón. Los canguros pueden saltar con tanta facilidad gracias a sus grandes tendones elásticos en las patas traseras que actúan como resortes gigantes. A medida que estos tendones se tensan y contraen, generan la mayor parte de la energía necesaria para cada salto. Esto es muy diferente a la forma en que saltan los humanos, que utiliza mucho esfuerzo muscular. Los burros no son impermeables como otros equinos y son menos capaces de repeler la lluvia que los caballos porque tienen menos aceite en sus pelajes. Se cree que esto se debe a que los burros son descendientes del asno salvaje africano, cuyos entornos naturales son los climas cálidos, secos y semidesérticos de África y Oriente Medio, y no el clima húmedo y lluvioso. Los dientes del tiburón blanco siempre siguen creciendo. Este depredador oceánico tiene unos 30.000 dientes, pero no todos al mismo tiempo. A diferencia de los humanos, a quienes solo les crece un juego de dientes adultos, los grandes tiburones blancos, como todos los tiburones, reemplazan los suyos constantemente. Tienen varias filas de dientes expuestos que recubren tanto la mandíbula superior como la inferior. Detrás de estas se forman filas adicionales de dientes que se mueven gradualmente hacia adelante, reemplazando los dientes frontales para morder a medida que se desgastan o caen. El insecto más grande que jamás haya existido fue una libélula con una envergadura de más de 75 centímetros. Los guepardos no pueden rugir. A diferencia de los otros 4 grandes felinos, el león, el tigre, el leopardo y el jaguar. Esto se debe a que la caja de voz de un guepardo tiene más en común con los felinos pequeños que con los grandes. Los huesos de la caja de voz del guepardo forman una estructura fija, con cuerdas vocales divididas que vibran tanto con la inhalación como la exhalación. Este diseño permite a estos felines ronronear continuamente y limita el rango de otros sonidos y les impide rugir. El taipán del interior, también conocido como taipán occidental, es la serpiente más venenosa del mundo. Su veneno es, con diferencia, el más tóxico de todas las serpientes y se estima que una sola mordedura contiene suficiente letalidad para matar al menos a 100 humanos adultos. Los vencejos pasan la mayor parte de su vida volando en el aire y pueden volar durante casi un año entero. Comen, beben, se aparean e incluso duermen mientras vuelan. Los gatos fueron domesticados por primera vez hace más de 4.000 años en el antiguo Egipto. Inicialmente se valoraba a los gatos por su capacidad para matar roedores y serpientes venenosas, pero las pinturas de las tumbas muestran que muchos de estos felinos también eran mascotas domésticas y parte de la vida familiar. Por la noche,
Uno de los peces más extraños del mundo, el pez loro, crea una burbuja viscosa de moco que se hincha y lo cubre por completo, de modo que en unos 30 minutos el pez descansa dentro de un saco de baba sorprendentemente espacioso que lo protegerá de los depredadores. Los pingüinos de cresta ponen un huevo y medio. Algunas aves ponen 20 huevos por nidada y otras solo ponen uno. La mayoría se encuentra en algún punto intermedio. Y, sin embargo, existe una especie de pingüino poco conocida que pone un huevo y medio. Se trata de una estrategia de puesta de huevos sumamente inusual, en la que el primero de los dos huevos que ponen tiene solo la mitad del tamaño del segundo, no es incubado por los padres y nunca eclosiona. La migración de mamíferos terrestres más grande del mundo se conoce como la Gran Migración del Nilo, y en ella participan aproximadamente 6 millones de antílopes. Además de cangrejos, camarones y otras criaturas marinas, al tiburón cabeza de pala también le gustan las praderas marinas, lo que lo convierte en el único tiburón omnívoro conocido. Los felinos más pequeños del mundo miden poco más de 35 centímetros. La batalla por el título se libra entre el gato moteado y el gato patinegro. Cada uno es la especie más pequeña de su continente, el gato moteado en Asia y el gato patinegro en África. Existe un mamífero que puede sobrevivir a la congelación. El único mamífero capaz de enfriarse por debajo de cero es la ardilla terrestre del Ártico. Durante una hibernación de 8 meses, su temperatura central cae a menos 2,9 grados centígrados. Sobrevive sobreenfriándose, de modo que el agua de su cuerpo no puede transformarse en cristales alrededor de un núcleo y congelarse. Las mariposas pueden sentir el gusto con sus patas, utilizando algo llamado quimiorreceptores para ayudarlas a identificar las plantas. Las hembras también seleccionan la hoja correcta en la que poner huevos tocándola con sus patas. Los globos oculares de los renos se vuelven azules en invierno para ayudarlos a ver en niveles de luz más bajos. Son de color dorado en verano y no se sabe que otros mamíferos tengan esta capacidad. Las garras de un camarón mantis pueden acelerar tan rápido como una bala del calibre 22. Los científicos deben mantenerlos en tanques de plástico grueso porque sus golpes pueden romper el vidrio. Una supercolonia de hormigas argentinas invasoras cubre 900 kilómetros de la costa oeste de los Estados Unidos. Actualmente está involucrada en una guerra territorial con una supercolonia cercana en México. Los restos fósiles de la especie de pingüino más grande del planeta fueron desenterrados en la Antártida. Los fósiles pertenecían a un pingüino colosal de 2 metros que pesaba alrededor de 110 kilos y que vivió hace aproximadamente 37 millones de años. Los pingüinos emperador, la especie más grande viva hoy en día, mide solo alrededor de 1,2 metros de alto. Debido a su tamaño, esta extinta especie ha sido apodada como el pingüino coloso. Estos restos de pingüino fueron el registro fósil más completo jamás descubierto en la Antártida. Fueron encontrados en la meseta, en la isla Seymour, una cadena de 16 islas en la península antártica. Los búhos tienen tubos oculares que no se mueven en sus cuencas como lo hacen los globos oculares. En cambio, los búhos tienen que mover sus cuerpos o cabezas para mirar a su alrededor. Dado que mover sus torsos probablemente haría ruido que alertaría a sus presas de su presencia, los búhos han evolucionado para tener cuellos que pueden girar hasta 270 grados, básicamente en silencio.
Hay 5 especies de rinoceronte en el mundo. Entre ellas se incluyen 2 especies de rinoceronte africano, el negro y el blanco. Las 3 restantes son especies de rinoceronte asiático, que incluyen el rinoceronte de un cuerno, el de Sumatra y el de Java. Los rinocerontes de Sumatra, Java y negro están clasificados como en peligro crítico. Se cree que quedan menos de 70 rinocerontes de Java y entre 34 y 47 rinocerontes de Sumatra, lo que los convierte en una verdadera amenaza de extinción en estado salvaje. Se estima que hay 6.487 rinocerontes negros en toda África, y el rinoceronte blanco está clasificado como casi amenazado con 16.803 individuos, mientras que el rinoceronte de un cuerno está actualmente vulnerable con 4.014 individuos en estado salvaje. Sin murciélagos, diga adiós a los plátanos, los aguacates y los mangos. Más de 300 especies de fruta dependen de los murciélagos para su polinización. Estos animales ayudan a esparcir las semillas de nueces, higos y cacao, el ingrediente principal del chocolate. Sin los murciélagos tampoco tendríamos plantas como el agave o el icónico cactus saguaro. El colibrí garganta rubí promedio pesa alrededor de 3 gramos. Las capacidades regenerativas del ajolote. El ajolote, que es un tipo de salamandra, puede regenerar extremidades enteras, incluidos huesos, músculos y nervios. Esta capacidad regenerativa se está estudiando para posibles aplicaciones médicas. La piel de un oso polar es en realidad negra y su pelaje es translúcido, y solo parece blanco porque refleja la luz visible. Cada hebra gruesa de pelo es hueca y refleja la luz, lo que hace que el oso polar parezca blanco. Debajo de ese pelaje transparente la piel es negra para absorber el calor del sol y mantener al oso lo más cálido posible. A primera vista puede parecer que los koalas no tienen mucho en común con nosotros, pero si inspeccionamos sus manos, en realidad también tienen huellas dactilares que son iguales a las nuestras. De hecho, son tan similares que en Australia existe la preocupación de que los koalas puedan contaminar escenas del crimen. Las morenas tienen un segundo par de mandíbulas. Tienen un par adicional de mandíbulas en la garganta llamadas mandíbulas faríngeas que usan para atraer a las presas hacia sus gargantas. El dragón de Komodo tiene una mordedura venenosa. Originalmente se pensaba que mataba con saliva rica en bacterias, pero los investigadores han descubierto que los dragones de Komodo tienen glándulas venenosas que los ayudan a matar a sus presas. Las pitones pueden sentir el calor para localizar a sus presas. Tienen receptores sensibles a los infrarrojos en las fosas que hay a lo largo de sus labios, lo que les permite ver el calor emitido por sus presas, que les resulta especialmente útil para cazar en la oscuridad. Las libélulas tienen capacidades de vuelo extraordinarias. Pueden volar hacia arriba y hacia abajo, flotar como un helicóptero e incluso aparearse en el aire. Su eficiencia de vuelo los convierte en uno de los mejores cazadores del mundo de los insectos. Hay más de 1.400 especies de murciélagos en todo el mundo. Los murciélagos se pueden encontrar en casi todas partes del planeta, excepto en los desiertos extremos y las regiones polares. Los murciélagos varían en tamaño desde el murciélago abejorro, que es el mamífero más pequeño del mundo, hasta el zorro volador, que tiene una envergadura de 1,80 m.
El escarabajo pelotero puede orientarse utilizando la Vía Láctea. Es una de las pocas especies no humanas conocidas que se orientan por las estrellas, utilizando la banda de luz de la Vía Láctea para guiar su camino mientras ruedan sus bolas de estiércol. El albatros puede planear durante horas sin aletear. Estas aves tienen una envergadura de hasta 3 metros, lo que les permite planear sobre el océano durante horas o incluso días sin necesidad de aletear. Las ardillas adoptan huérfanos. Muchas especies del reino animal, aparte de los humanos, adoptan crías de su propia especie, y a veces incluso de especies diferentes. Lo que hace que este comportamiento sea notable en las ardillas es que tienden a ser asociales, lo que significa que viven en un aislamiento relativo entre sí, a diferencia de las especies sociales como los leones o los alces. Se observa a veces que las ardillas rojas adoptan crías, especialmente si eran parientes. Los gorilas pueden contraer resfriados humanos y otras enfermedades. Esto se llama zoonosis inversa y ocurre cuando las enfermedades pasan de humanos a animales. Los gorilas son susceptibles a la zoonosis inversa, en particular las infecciones respiratorias. En África, los gorilas salvajes están expuestos a estas enfermedades a través de la industria del ecoturismo, lo que plantea riesgos significativos para las poblaciones en gran peligro de extinción. La iguana marina de las Galápagos es el único lagarto que puede nadar y buscar alimento en el océano. Se ha adaptado a su entorno desarrollando la capacidad de expulsar sal por las fosas nasales y una cola aplanada que le ayuda a nadar. La rana venenosa dorada es del tamaño de un clip, pero su piel está cubierta de una toxina letal que deja inactivos los nervios y músculos de sus víctimas, llevándolas a la muerte. Esta pequeña ranita contiene alrededor de 1 miligramo de veneno, suficiente para matar de 10 a 20 humanos si el veneno llega a sus torrentes sanguíneos. La tortuga gigante de caparazón blando del Yangtze es la tortuga de agua dulce más grande del mundo. Pesa entre 150 y 200 kilos y mide más de 1 metro de largo. Se encuentra principalmente en la zona del río Yangtze, en China. El sargento Stubby fue el primer perro con un rango militar en Estados Unidos. En 1917, Stubby fue encontrado vagando por los terrenos de la Universidad de Yale, donde se entrenaba la 102 de Infantería. El regimiento adoptó a Stubby y rápidamente se convirtió en su mascota. Cuando la división se embarcó hacia Francia, el soldado de primera clase Stubby fue encontrado en el regimiento. Robert Conroy contrabandeó al perro en su barco. Las contribuciones de Stubby no se limitaron a trucos simples. En febrero de 1918, Stubby siguió al 102 Regimiento de Infantería hasta el frente, donde se familiarizó profundamente con el olor a gas. Una mañana, mientras los soldados dormían, Stubby olió un ataque con gas y desportó al regimiento con ladridos y mordiscos, probablemente salvándoles la vida. Más tarde, Stubby ayudaría a localizar a los soldados heridos en el campo de batalla. Y en un momento dado, Stubby incluso ayudó a su regimiento a capturar a un espía alemán mordiéndole las piernas y haciéndolo caer. Por sus contribuciones, Stubby recibió el rango de sargento, lo que lo convirtió en el primer perro en recibir ese rango en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, el sargento Stubby conoció a varios presidentes estadounidenses y recibió diversos premios. Las reinas de las termitas pueden vivir hasta 50 años. Algunas reinas de termitas pueden poner millones de huevos a lo largo de su vida, la vida útil más larga de cualquier insecto conocido. En las profundidades del suroeste del Océano Pacífico, los investigadores han descubierto el coral más grande jamás documentado. Este organismo colosal
tan grande que es visible incluso desde el espacio, mide 34 metros de ancho, 32 metros de largo y 5,5 metros de alto, y se encuentra cerca del grupo de islas Tres Hermanas en las Islas Salomón. El coral, identificado como Pavona clavus, es una estructura única e independiente, a diferencia de las extensas redes que suelen conformar los arrecifes de coral. Los científicos estiman que tiene alrededor de 300 años, lo que lo convierte no solo en una maravilla biológica que se extiende por el tamaño de 2 canchas de baloncesto, sino también en un registro de siglos de condiciones oceánicas. El ornitorrinco macho tiene espolones venenosos de media pulgada ubicados en el lado interno de cada tobillo trasero. Los científicos creen que los machos usan estos espolones para competir con sus rivales durante la temporada de reproducción. Una patada de estos espolones es lo suficientemente potente como para matar animales pequeños y causar un tremendo dolor en los humanos. El taipán de interior es posiblemente la serpiente más venenosa del mundo, pero hasta ahora, en realidad, nunca ha sido letal para nadie que sepamos. El taipán residente de Australia es en realidad muy tímido, rara vez se lo ve y, durante el día, solo está activo durante un periodo muy corto de tiempo. También vive en una zona remota de Queensland a la que no va mucha gente, así que no tienes que preocuparte de encontrar una acurrucada en tu zapato o algo así. De hecho, los expertos en serpientes dicen que es bastante dócil de manipular, así que pueden hacerlo. Sin embargo, si te mordiese un taipán de interior, probablemente tendrás problemas. Según el Museo Australiano, el veneno de esta serpiente contiene un factor de propagación que en realidad ayuda a tu cuerpo a absorberlo más rápido. Una mordedura contiene suficiente veneno para matar a 100 seres humanos. Pero, por otro lado, solo unas pocas personas han sido mordidas y pudieron recibir atención médica rápida, por lo que todas sobrevivieron. El pez globo puede contener tetrodotoxina, una toxina que es hasta 1200 veces más letal que el cianuro para los humanos. Un solo pez globo contiene suficiente toxina para matar a 30 humanos adultos y no se conoce ningún antídoto. Sorprendentemente, y a pesar de esto, parte de la carne de pez globo se considera un manjar en Japón. La carne, llamada fugu, es cara y solo la preparan chefs con licencia y más de 3 años de rigurosa formación, que eliminan las partes tóxicas de la carne para los comensales. La rata topo desnuda puede vivir en una atmósfera con casi 0 oxígeno hasta 20 minutos sin sufrir daño alguno. El pez más venenoso del mundo es el pez piedra. Tiene 13 espinas afiladas en la espalda, cada una con 2 glándulas venenosas. Sus picaduras son extremadamente dolorosas, pueden ser letales para los humanos y, en la mayoría de los casos, se producen como resultado de pisar a la criatura. El lirón gris es capaz de hibernar durante mucho tiempo, hasta 11 meses al año, cuando la disponibilidad de alimentos es baja. Para poder lograr esta hazaña, duplican o incluso triplican su peso corporal antes de la hibernación. Durante la hibernación pueden reducir su tasa metabólica y el animal puede dejar de respirar durante periodos de hasta 1 hora. Los macacos japoneses juegan con bolas de nieve para divertirse. Se ha observado a estos monos de nieve haciendo bolas de nieve y empujándolas colina abajo solo por diversión. Otros juntan trozos de nieve en una bola y los llevan de un lado a otro, a veces con orgullo para envidia de otros monos que intentan robarlas. La Mystrium camillae, o hormiga Drácula, tiene el movimiento animal más rápido registrado cuando chasquea la mandíbula. Esta hormiga chasquea las mandíbulas aproximadamente 5000 veces más rápido que el parpadeo de una persona.
Este es el movimiento más rápido registrado dentro del reino animal. Los cangrejos guisantes son cangrejos en miniatura que pasan toda su vida dentro de ostras, almejas y mejillones. Este pequeño cangrejo, llamado así porque tiene el tamaño de un guisante, depende completamente de su anfitrión para alimentarse. El pez caracol de las Marianas es el pez que vive más profundo en el océano y habita hasta unos 8.000 metros por debajo de la superficie del agua. Vive en las fosas más profundas del océano, donde caza invertebrados como crustáceos y camarones. Los dimnos o peces pulmonados son los únicos peces que tienen pulmones y branquias al mismo tiempo. Esto les permite sobrevivir cuando el agua de sus estanques o lagos se seca. Se cree que la patu diwa es la araña más pequeña del mundo, con tan solo 0,37 milímetros. Esta araña colombiana tiene aproximadamente una quinta parte del tamaño de la cabeza de un alfiler. El nombre pangolín significa algo que se enrolla. El pangolín terrestre recibió su nombre de la palabra malaya pengulín, que significa enrollarse, en referencia a cómo pueden enrollarse en una bola cuando se sienten amenazados. Wojtek el oso era cabo del ejército polaco durante la Segunda Guerra Mundial. Lo nombraron oficial para que le permitieran recibir raciones y finalmente lo ascendieron a cabo. Ayudaba a transportar cajas de municiones. Las primeras representaciones de perros encontradas datan de hace 8.000 años. Los perros han sido los mejores amigos de la humanidad durante mucho tiempo, y en una roca de Arabia Saudita se puede ver un hombre cazando con 13 perros. 2 de ellos incluso tienen correas. Los yaks están especialmente adaptados a grandes altitudes, con una enorme capacidad pulmonar y glóbulos rojos pequeños. Originarios del Tíbet, estos animales viven a grandes altitudes en el Himalaya, entre 4.000 y 6.000 metros. Están específicamente adaptados a los bajos niveles de oxígeno, con una capacidad pulmonar que es aproximadamente 3 veces mayor que la del ganado normal, y tienen glóbulos rojos más pequeños para mejorar el transporte de oxígeno. Los cifios de Cuvier son uno de los mamíferos que bucean a mayor profundidad y pueden colapsar sus pulmones para sobrevivir a la alta presión. Se registró un individuo sumergiéndose hasta 2.992 metros por debajo de la superficie. La presión a estas profundidades es tan alta que para sobrevivir tienen que colapsar los pulmones. Los leopardos son el gran felino más ampliamente distribuido y se los puede encontrar en 63 países. Se los puede encontrar desde el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, por toda África, Oriente Medio y el sudeste asiático, e incluso en la península de Amur en el lejano oriente de Rusia. A pesar de su amplia distribución en África y Asia, las poblaciones de leopardos están cada vez más fragmentadas y muchas poblaciones están aisladas y restringidas a áreas protegidas. La rana del bosque pasa 7 meses del año congelada. Estas ranas de Alaska se congelan casi por completo al comienzo del invierno y 2/3 del agua de su cuerpo se convierte en hielo. A todos los efectos parece que están muertas. Su corazón deja de latir y su flujo sanguíneo se detiene. Sin embargo, una vez que el invierno comienza a descongelarse, también lo hacen ellas y vuelven a la vida. Las hormigas melíferas se hinchan hasta alcanzar un tamaño enorme con la comida.
Durante la estación húmeda, algunas hormigas consumen enormes cantidades de néctar, lo que hace que su abdomen se hinche hasta alcanzar el tamaño de una uva. Luego, durante la estación seca, proporcionan alimento a las demás hormigas arrojando el néctar hacia arriba. Vomitando el néctar se refiere, claro. Throw up. Las abejas tienen 5 ojos, 2 en la parte delantera como una mosca y 3 ojos más pequeños como una araña. Los 3 ojos ocelos en la parte superior de la cabeza detectan la luz, por lo que la abeja puede sentir si se acerca un depredador. Los murciélagos vampiros gigantes vivieron hace 100.000 años y tenían una envergadura de medio metro. Estos murciélagos gigantes eran aproximadamente un 30% más grandes que los murciélagos vampiros modernos. Los restos de uno de ellos se encontraron recientemente en una cueva en Argentina. En el año 1577, el explorador inglés Martin Frobisher vio un narval muerto y lo describió como un unicornio marino. El mito de los cuernos de unicornio había circulado por Europa durante siglos antes de su viaje, pero se fue desvaneciendo a medida que los expertos europeos se familiarizaban más con los animales. El aye-aye es una de las 2 únicas especies animales que cazan para alimentarse mediante la percusión, es decir, golpeando y haciendo un agujero en un árbol para encontrar presas. El aye-aye golpea los árboles hasta 8 veces por segundo y pasa entre el 5 y el 41% de su tiempo de búsqueda de alimento golpeando y royendo madera para hacer agujeros donde atrapar a sus presas. El otro animal que hace eso es el pájaro carpintero. Los canguros no pueden caminar hacia atrás. Debido a su estructura única de patas traseras y a sus colas poderosas, los canguros están adaptados para saltar hacia adelante. Sus patas traseras no son adecuadas para caminar hacia atrás. El ojo de un avestruz es más grande que su cerebro. A pesar de tener ojos grandes para una vista aguda, el cerebro de un avestruz es relativamente pequeño en comparación con el tamaño de sus ojos. Los grillos tienen orejas en sus patas delanteras. Ubicadas justo debajo de las rodillas, sus orejas están entre las más pequeñas del reino animal. Además de los grillos, los saltamontes y las langostas también tienen orejas en las patas. Las cobras pueden matar con un mordisco tan pronto como nacen. El veneno de la cobra bebé es tan potente como el veneno de una cobra adulta. Su mordedura es peligrosa porque las cobras pueden inyectar grandes cantidades de veneno en un solo mordisco. Las mofetas rocían un olor fuerte como elemento disuasorio. Las mofetas son bien conocidas por su estrategia de defensa, rociar un líquido potente y maloliente. Este aerosol es tan fuerte que puede disuadir a la mayoría de los depredadores y ser detectado desde una distancia considerable, proporcionando un medio eficaz para que las mofetas se mantengan a salvo. Y la última. Gestación larga en la bolsa. Los canguros tienen un enfoque único de la maternidad. Después de una breve gestación, una madre canguro da a luz a una pequeña cría, que luego se mete en su bolsa. Dentro de la bolsa, la cría continúa creciendo y desarrollándose durante varios meses. Se han identificado más de 300.000 especies de plantas hasta la fecha y la lista se amplía constantemente. El planeta Tierra tenía más de 4.000 millones de años
antes de que llegaran los árboles. El planeta era caluroso, estéril y estaba sujeto a una avalancha de impactos de meteoritos y erupciones volcánicas, lo que impidió el surgimiento de la vida vegetal. No fue hasta hace 470 millones de años que aparecieron los primeros musgos y hepáticas, y otros 85 millones de años antes de que apareciese el primer árbol. El árbol más pesado del mundo es también el organismo más pesado, ya que en realidad es todo un bosque de álamo temblón que se encuentra en Utah y que está compuesto de un solo árbol y sus clones, llamado gigante temblón. Su peso sobrepasa las 6.600 toneladas y se calcula que tiene alrededor de 80.000 años. ¿Cuál es la semilla más grande? Las semillas de mayor tamaño y peso corresponden a la palmera Lodoicea maldivica, conocida como coco de mar, que habita las islas Seychelles y Maldivas. Esta gigantesca semilla puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Los nativos americanos plantaban maíz, frijoles y calabaza juntos, porque el maíz proporciona una estructura sombreada al resto de las verduras, los frijoles nitrogenan el suelo y la calabaza se propaga evitando las malas hierbas. Las utricularias son el grupo más grande de plantas carnívoras del mundo. Sumergen sus largos estolones en forma de tentáculos en pequeñas piscinas de agua para crecer donde nadan los animales. A lo largo de cada estolón crecen vejigas del tamaño de la cabeza de un alfiler, impermeables y con una trampilla peluda. Y cuando una larva de insecto desprevenida pasa rozando la trampilla erizada, es succionada hacia adentro para ser digerida. Popeye se equivocó con las espinacas. Los populares cómics y dibujos animados de Popeye mostraban a Popeye ingiriendo una lata de espinacas y de repente volviéndose fuerte. Desafortunadamente, toda idea de que las espinacas te hacían más fuerte se basaba en un simple error de anotación. En 1870, el químico alemán Heinrich von Wolf informó que una porción de 100 gramos de espinacas contenía 35 miligramos de hierro, mucho más que cualquier otro vegetal. Y el hierro está asociado con la fuerza, ya que ayuda a llevar oxígeno a los músculos. El problema es que von Wolf había colocado incorrectamente el punto decimal. 100 gramos de espinacas contenían la cantidad más modesta y normal de 3,5 miligramos de hierro y no 35. Pelar algunas verduras antes de comértelas es un error nutricional. La mayoría de las verduras como las zanahorias, las patatas y los pepinos, un buen porcentaje de los nutrientes se almacenan en la piel o justo debajo de ella. Eso significa que cuando las pelas en realidad estás eliminando muchos de los nutrientes que éstas contienen. Se cree que el árbol más ancho del mundo es el árbol del Tule en el pueblo oaxaqueño de Santa María del Tule. Es un ciprés Moctezuma que tiene alrededor de 1600 años. Su tronco tiene una circunferencia de 42 metros y un diámetro de 14,05 metros. Los antiguos egipcios consideraban que el loto era una flor sagrada y se utilizaba en rituales funerarios. Esta flor florece en ríos y humedales, pero puede permanecer inactiva durante años en épocas de sequía, para luego resurgir con el retorno del agua. Los egipcios la consideraban un símbolo de resurrección y vida eterna. Los robles no producen bellotas hasta que tienen 50 años.
Los hongos son un reino separado de los animales y las plantas. No necesitan la luz del sol para vivir, ya que sirven para descomponer la materia orgánica. Son una fuente de vitamina B12 y el organismo más grande de la Tierra es un hongo. Cubre un área de 9,7 kilómetros cuadrados. Los plátanos son plantas herbáceas y clones. En realidad no son árboles, porque tienen un tallo blando en lugar de un tronco leñoso. Y también son clones unos de otros, porque se propagan por esquejes y no por semillas. Los plátanos que comemos hoy se llaman plátanos Cavendish y son genéticamente idénticos entre sí. Son descendientes de una sola planta de plátano del sudeste asiático que se cultivaba por su fruta dulce y sin semillas. Fruta fosilizada. Los científicos fueron capaces de revivir una planta gracias a la fruta fosilizada encontrada en el estómago de una ardilla de tierra ártica, que se quedó atrapada en el hielo hace alrededor de 32.000 años. El árbol más pequeño tiene la longitud de un pulgar pequeño. Se cree que el árbol más pequeño del mundo es el sauce enano, que mide entre 1 y 6 centímetros de altura y parece un adorno navideño desinflado. Se encuentra en ambos lados del Atlántico Norte, creciendo en la tundra alta y en los páramos rocosos. La patata es originaria del altiplano andino. Ya era cultivada por sus habitantes hace unos 7.000 años. Los incas conocían más de 60 variedades de patatas adecuadas a los distintos climas. De esta forma se llegaron a cultivar tanto junto a desiertos costeros como a 4.000 metros de altitud, en las zonas cercanas al lago Titicaca. Las patatas aparecieron por primera vez en Europa entre el año 1565 y 1570. Llegaron a América del Norte en 1719. La planta con flores más pequeña del mundo, conocida como Wolffia globosa o más coloquialmente como Wolffia asiática, tiene solo entre 0,01 y 0,02 milímetros de diámetro. Las plantas pueden moverse. En su libro seminal El poder del movimiento en las plantas, publicado en el año 1880, Charles Darwin descubrió la capacidad de las plantas para alejarse o acercarse a la luz. Los científicos llaman a esto fototropismo. Ahora se sabe que los movimientos de las plantas no solo están guiados por la luz, sino también por el agua, los nutrientes y en respuesta al pastoreo de los animales y la competencia de otras plantas. Las plantas pueden parecer congeladas en su lugar, destinadas a permanecer donde germinan sus semillas, pero de hecho las plantas ajustan constantemente sus hojas, raíces y tallos para mejorar sus posibilidades de supervivencia. Por ejemplo, las partes de los tallos que quedan en la sombra se alargan para asegurar que la planta crezca hacia la luz en un proceso mediado por hormonas. Las raíces muestran el efecto contrario, haciendo que crezcan lejos de la luz. Y en algunos casos extremos, las plantas pueden incluso moverse a través de un bosque entero. Las enredaderas nómadas crecen hacia arriba desde la parte inferior del tronco de un árbol y luego se desprenden del suelo. Posteriormente echan raíces aéreas y vuelven a descender, lo que les permite moverse entre los árboles. Hay una higuera silvestre en Sudáfrica con raíces que llegan a 120 metros de profundidad. Y se sabe por qué esas raíces se extienden hasta un sistema de cuevas llamado Eco Cave, donde puedes ir
y ver las raíces por ti mismo. Como referencia, la mayoría de los árboles solo hunden sus raíces en algún lugar en el rango de los 45 centímetros. Las plantas llamadas Titan aurum o aro gigante, Bunga bancai, flor cadáver o Amorphophallus titanum y la Rafflesia anordi son las consideradas como las flores más grandes del mundo. La primera llega a alcanzar hasta 3 metros de altura y la segunda tiene una flor de más de 90 centímetros de diámetro y supera los 10 kilos de peso. Y esa flor de aro titán produce un olor similar al de la carne podrida. De ahí el nombre común de flor cadáver. Un olor similar proviene también de la Rafflesia, que proviene de las selvas tropicales de Sumatra. Ambas desarrollaron su aroma para atraer moscas polinizadoras. No compiten con otras flores por las mariposas y los colibríes. Los océanos contienen aproximadamente el 85% de toda la vida vegetal en la Tierra. La Welwitschia mirabilis es una planta única que se encuentra en los desiertos de Namibia. Tiene solo 2 hojas que crecen a lo largo de su vida y pueden alcanzar longitudes increíbles de hasta 5 metros. Las plantas pueden crecer en el espacio. Durante la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en las décadas de 1950 hasta los 60, los científicos estudiaron cómo crecen y se desarrollan las plantas en el espacio. Hasta ahora los expertos han cultivado 17 especies diferentes en cámaras especializadas, incluidas maíz, trigo, tomates y lechuga. Siguen existiendo grandes desafíos para el crecimiento de las plantas de la Tierra fuera de nuestra atmósfera, incluida la radiación durante los vuelos espaciales y las diferencias en los movimientos de gas en el espacio en comparación con la Tierra. Puentes vivos. Hay algunas culturas en la India, Indonesia y Java que forman árboles de tal manera que sus raíces crecen y forman puentes vivos. El tipo de árbol que se utiliza en este proceso es un Ficus elastica o árbol del caucho, que puede crecer decenas de metros de altura en su entorno natural. La formación de árboles no es un arte específico de ninguna región, pero se necesita una verdadera dedicación para formarlo durante el tiempo suficiente para que crezca y se convierta en un puente entero. Dependemos del mpingo para fabricar 100.000 clarinetes cada año. Su duramen oscuro y brillante es una de las maderas más valiosas del mundo, pero la especie sufrió un declive precipitado como resultado de la sobreexplotación. El programa Sandwood, establecido en el año 1995, trabaja para proteger al mpingo y otras especies de madera de la extinción comercial. El color de las zanahorias era originalmente violeta y no naranja. Su nuevo color es el resultado de miles de años de cruces entre especies por parte de los humanos. La col fétida produce tanto calor cuando florece a finales del invierno que derrite la nieve a su alrededor y eleva su temperatura interna a aproximadamente 22 grados centígrados. Los árboles gigantes llenos de agua. El baobab, también conocido como pan de mono, árbol plantado al revés o árbol camello, es capaz de albergar hasta 1000 litros de agua en épocas de sequía. Por ello se le compara con los camellos y se lo llama a veces árbol camello.
La flor de Irupé, o Victoria cruciana, se abre solo 2 noches. En la primera la flor es blanca, sus pétalos producen calor y expulsan una gran cantidad de perfume. Pequeños escarabajos son atraídos a la flor y aterrizan dentro de ella. Si ya atraen polen en su cuerpo, comienza el proceso de fertilización, ya que la parte femenina es la receptiva. La flor se cierra al amanecer y quedan atrapados dentro de ella, alimentándose de ciertas partes carnosas. Al atardecer de ese segundo día, las anteras liberan el polen y se abren los pétalos, y la flor ya tiene color rosado y los escarabajos son liberados cubiertos de granos de polen. La batata, o Hipomoea batatas, es una planta trepadora con gruesas y dulces raíces carnosas comestibles. Su origen y diversificación es aún un misterio y existen varias hipótesis. La más aceptada, de acuerdo con marcadores genéticos, señala que es una especie nativa de América tropical y que llegó a diferentes lugares de la Polinesia hace unos 1100 años, 600 años de la llegada de Colón a América. Si bien se ha atribuido a este hecho la conexión entre pueblos polinésicos y los americanos, no existen pruebas que así lo acrediten. ¿Cómo llegó la batata desde América hasta Hawái, Nueva Guinea o Nueva Zelanda en tiempos tan remotos sigue siendo un misterio? La palabra inglesa banana deriva de la palabra árabe banan, que significa dedo. Eso se debe a su forma similar a los dedos. Los árboles pueden ayudar a reducir el estrés. Las investigaciones sugieren que estar rodeado de árboles es bueno para nuestro bienestar mental y social. Un estudio descubrió que cuanto más denso es el bosque, menor es el estrés, lo que sugiere que caminar por una calle arbolada podría resultar beneficioso para tu bienestar mental. Las investigaciones también sugieren que las experiencias en la naturaleza nos ayudan a sentirnos más amables con los demás. Esto se debe en parte a que liberan sustancias químicas llamadas fitoncidas. Cuando las inhalamos pueden reducir la presión arterial, disminuir los niveles de ansiedad y aumentar el umbral del dolor. Plantas de la isla de Socotra. Un tercio de las plantas que viven en la isla de Socotra, cerca de Yemen, no se pueden encontrar en ningún otro lugar de la Tierra. Además, algunas de ellas tienen extrañas formas, por lo que se le ha llegado a describir como el lugar más extraño de la Tierra. El repollo, la coliflor, las coles de Bruselas, el brécol, la col china y la col rizada son básicamente la misma especie de planta, pero se las ha cultivado tan selectivamente que ya no se parecen entre sí. Los cacahuetes no son frutos secos, sino legumbres relacionadas con los frijoles y las lentejas. Tienen más proteínas, niacina, folato y fitoesteroles que cualquier fruto seco. La adelfa es una de las flores más venenosas del mundo. La ingestión de sus pétalos o el olor producido por la quema de las mismas puede provocar mareos, vómitos e incluso paradas cardiorrespiratorias. El árbol vivo más viejo del mundo es un enorme alerce patagónico, o lahuán, como lo llama el pueblo autóctono mapuche. Se eleva unos 60 metros sobre el suelo brumoso del bosque y tiene 4 metros de diámetro de tronco. Es una especie de conífera de la misma familia botánica que las secuoyas gigantes. Se trata de un árbol que mantiene su follaje durante todo el año, con ramas gruesas y tortuosas y hojas perennes en forma de escamas delgadas.
Se le conoce comúnmente como alerce milenario o gran abuelo y, según estiman los científicos, tiene alrededor de 5.400 años, lo que lo convierte en el árbol más viejo conocido en el mundo. Las plantas pueden indicar cambios globales. Los organismos son muy sensibles a los cambios en su entorno y las plantas en particular se han utilizado para detectar estos cambios durante siglos. Cuando en el otoño las hojas comienzan a cambiar de color, suelen anunciar con ello la llegada de meses más fríos y oscuros. Ciertas especies de helechos son particularmente vulnerables a los cambios en su clima local. Dependen del agua y de las bajas temperaturas y son buenos indicadores de la sequía que se avecina y del aumento de las temperaturas. Y desde la década de 1980, la temperatura media global ha ido aumentando. Vivimos en una época de cambios y comprender cómo responden las plantas a los cambios climáticos puede ayudarnos a prepararnos para el futuro. Los árboles son mayormente células muertas. Curiosamente, solo las hojas de los árboles, las puntas de las raíces y una fina capa de la corteza están realmente vivas. El resto solo conforma la estructura que aporta sujeción y firmeza, la cual está compuesta por células lignificadas que van muriendo. Teniendo esto en cuenta, es más fácil entender la importancia de los trasplantes, las podas o la prevención de heridas sobre la superficie del tronco de los árboles. Las plantas aprecian la música. Científicos han comprobado con asombro cómo las plantas no solo son capaces de percibir la música, sino que, además, parece gustarles. Este hecho se ha constatado mediante el estudio con varias especies de plantas terrestres, demostrando que son capaces de reaccionar a diferentes melodías, mejorando su crecimiento o empeorándolo en casos de sonidos poco adecuados para ellas. Durante el siglo XVII en Holanda, los tulipanes eran tan valiosos que sus bulbos valían más que el oro. La locura se llamó tulipomanía y provocó el colapso de la economía holandesa. Las flores más extendidas del mundo son las rosas. Una de las curiosidades de las rosas más destacables es que existen más de 35.000 variedades. Esto se debe a la facilidad con la que esta especie es capaz de hibridar, tanto de forma natural como por la mano del hombre. Por ello, y porque es una de las favoritas en todo el mundo, se trata de la planta con flores más cultivada en todo el mundo. Las plantas hablan entre ellas. Usan señales químicas para coordinar las respuestas a su entorno. Cuando las células de las plantas se dañan, como la hierba cortada por una cortadora de césped, liberan fragmentos de proteínas que pueden ser detectados por las plantas circundantes. De manera similar, las plantas pueden detectar polinizadores en su vecindad y liberar químicos para atraerlos. Estas señales hacen que las plantas sean comunicadoras muy complejas. Una de las curiosidades de las plantas aromáticas es que, en la gran mayoría de casos, lo que a nosotros nos parece un aroma atrayente causa el efecto contrario en los insectos y los repele. Por ejemplo, normalmente los olores frescos y cítricos sirven como repelente natural contra insectos como las moscas o mosquitos y nos protegen de sus posibles picaduras y de que aparezcan en plagas. Las orquídeas son la familia más grande de las plantas con flores. Existen unas 35.000 especies, es decir que 10% de todas las plantas son orquídeas.
Sus flores tienen diferencias muy marcadas en relación con el resto de las plantas y su polinización es curiosa y fascinante. En muchos casos, la base de la relación con los visitantes florales, abejas, escarabajos y moscas, es el engaño, hacerles creer que hay una recompensa para ellos cuando en realidad no ofrecen ninguna sustancia. Sucede en más del 30% de la familia y posiblemente esta es una de las causas de su amplia diversificación. Una abeja fosilizada reveló a los científicos que las orquídeas tienen al menos 10 millones de años de antigüedad. Hay un jardín en Inglaterra dedicado exclusivamente a las plantas que matan. El olor a hierba recién cortada es en realidad una llamada de socorro que las plantas emiten. La idea es que el compuesto químico cuyo olor nos resulta tan agradable llame a depredadores vecinos para que vengan a defenderla de quien la está atacando. Es lo mismo que sucede cuando algunas plantas están siendo devoradas por las orugas. Su método de defensa es enviar determinadas señales químicas que son captadas por las avispas que acuden en su auxilio y atacan a esas mismas orugas. La flor del esqueleto. En Japón hay una flor a la que llaman la flor del esqueleto, Graydiphilea, que tiene una increíble popularidad. Si sus pétalos se mojan, pierden progresivamente el pigmento blanco y quedan transparentes, pero al secarse recuperan su color original. Las semillas de mostaza y la raíz de wasabi no son picantes por sí mismas, sino que es necesario partirlas. En su interior existen dos componentes inofensivos por separado, pero que al unirse producen isotiocioanato de alilo, una sustancia defensiva que es en definitiva responsable del sabor picante. El diente de león. Toda la planta de diente de león es comestible. Sus hojas son sabrosas y contienen grandes cantidades de vitamina K. Sus flores se pueden utilizar para hacer vino y su raíz se emplea para producir refrescos. La cafeína es un insecticida natural producido por las plantas para matar a los insectos que tratan de alimentarse de ellas. El árbol vivo más alto del mundo es la Sequoia sempervirens, que crece a lo largo de la costa del Pacífico de los Estados Unidos, principalmente en el estado de California. Los arqueólogos han descubierto pruebas de que hace unos 8.000 años se cultivaban uvas para hacer vino en el Cáucaso, en la actual Georgia. Pero los antiguos egipcios fueron los primeros en registrar el proceso de elaboración del vino de hierbas hace unos 5.000 años. Angiosperma es el nombre científico de las plantas con flores y se refiere a las semillas que se encuentran en cápsulas o frutos. Las plantas sin flores, como pinos, píceas, abetos, enebros, alerces, cícadas y ginkgos, se denominan gimnospermas. Se necesitan de 7 a 8 árboles maduros para proporcionar oxígeno a una persona cada año. Los árboles liberan oxígeno cuando aprovechan la energía solar para transformar el dióxido de carbono y el agua en glucosa. Utilizan parte del oxígeno resultante cuando descomponen parte de la glucosa para impulsar sus metabolismos. Pero en promedio los árboles siempre producen más oxígeno del que utilizan. Las flores de boca de dragón se parecen a un dragón y, si aprietas los lados, la boca del dragón parecerá abrirse y cerrarse. Un girasol parece una gran flor, pero cada cabeza está compuesta por cientos de pequeñas flores llamadas floretes
que maduran para convertirse en semillas. Este es el caso de todas las plantas de la familia del girasol, incluidas las margaritas, la milenrama, la vara de oro, los ásteres, la coreopsis y los botones de soltero. Brasil recibe su nombre de un árbol, el palo de Brasil, Pau brasilia equinata, o anteriormente Caesalpinia equinata. Ahora es el árbol emblema oficial de este país. La hierba elefante es originaria de África y se llama hierba elefante porque con sus 4,5 metros de altura es lo suficientemente alta como para que los elefantes se escondan detrás de ella. Las plantas perciben la gravedad. Pueden percibir la gravedad y responder positivamente a ella. Los científicos llaman a esta respuesta gravitropismo. Es similar a cómo los humanos podemos percibir la atracción de la gravedad y saber qué lado está arriba. Las células vegetales de sus raíces y tallos tienen la capacidad de detectar la fuerza de gravedad sobre sus cuerpos, gracias a unas células especializadas llamadas estatocitos. Estas células contienen granos de almidón que se acumulan en la parte inferior debido a la fuerza de la gravedad, actuando como una especie de brújula interna. Cuando una planta se inclina, estos granos de almidón se mueven de un lado a otro, lo que estimula a las hormonas que le indican a la planta qué lado está arriba. Las plantas crecerán entonces hacia la gravedad, alargando las células de un lado y acortando las del otro. Las plantas saben qué hora es. Nuestros cuerpos tienen un reloj llamado ritmo circadiano que regula nuestros ciclos de sueño y vigilia. Pero, ¿sabías que las plantas también tienen un reloj así? Esto significa que pueden prepararse para varios momentos del día. Las plantas utilizan señales de azúcar para establecer esta fase circadiana cuando hay luz y oscuridad. Estos ritmos circadianos determinan el momento en el que las plantas crecen, cuándo abren sus flores y cuándo liberan aromas. Estos ritmos ayudan a las plantas a utilizar su energía con cuidado para no morir de hambre durante la noche. El gigantesco cactus saguaro del desierto de Sonora tiene un tronco plisado en forma de barril. Este tronco puede expandirse como un acordeón para almacenar hasta 6 toneladas de agua. Hace cientos de años, cuando los vikingos invadieron Escocia, se vieron frenados por las zonas de cardo silvestre, lo que les daba tiempo a los escoceses para escapar. Por eso, el cardo silvestre fue nombrado la flor nacional en Escocia. Los bosques cubren el 31% de la superficie terrestre mundial. La superficie forestal total es de 4,06 mil millones de hectáreas y aproximadamente la mitad de esa superficie forestal está relativamente intacta. Alrededor de una tercera parte de esa superficie es bosque primario o bosque sin indicios visibles de actividades humanas y procesos ecológicos que no se alteren significativamente. Las selvas tropicales cubren menos del 3% de la superficie de la Tierra, pero albergan más de la mitad de las especies animales terrestres de nuestro planeta.